Bueno, hola. Mi nombre es Ezequiel Nobili, soy diseñador de iluminación y miembro de la Asociación de Autores de Iluminación, AAI. Y bueno, queremos darles las bienvenidas y agradecerles vuestra presencia y contarles que junto con el Teatro Real, entre otros colaboradores, estamos organizando estos encuentros entre profesionales que hemos denominado con el nombre de los encuentros de la luz. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, queremos hacer agradecimientos aquí al Teatro Real, principalmente, a Máximo Teoldi, Ángel Palomino, a Nuria Moreno, a los técnicos, a Alberto, a Iñaki y bueno, los demás técnicos que siempre colaboran con nosotros, a Antonio de Fluge y a Fluge, que es un colaborador también de la asociación, a nuestros patrocinadores, Axon, Martin, ES, Videocine Import, Claypaki, ETC, Rosco y Peroni. Cada vez vamos sumando más y eso la verdad que nos reconforta. Y comentarles, antes de presentar a Feliz, que luego de su intervención vamos a poder hacer preguntas, ¿vale? Que vayan pensando, que siempre es interesante romper ese hielo y hacer preguntas que nos enriquecen a todos. Y luego vamos a hacer una foto de grupo, ¿no? De todos juntos. Feliz es una iluminadora muy prestigiosa, nacida en América, residente en Israel. Ha diseñado la iluminación de espectáculos de teatro, ópera, danza en los lugares más emblemáticos del planeta, como puede ser el Odeón de París, el Jaubin de Berlín, la Ópera Nacional de Washington, por nombrar algunos, aquí el mismo Teatro Real, donde aquí ha realizado también varias producciones con su equipo artístico, con el director Warlikowski y la escenógrafa Malgorzata. Y las obras que han realizado, las producciones, son el caso Macropolus de Janesek, Popea y Nerone, El Rey Roger, por nombrar algunos de las producciones, ¿no? Y hoy lo que nos va a comentar es un poco acerca de su experiencia, de cómo llega al mundo de la luz y en particular de Alceste, que no sé si han tenido la oportunidad de verlo el ensayo general, sino aquí tenemos imágenes que nos va a dar. Bueno, con vosotros, Feliz Ros. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, para todos vosotros, estoy segura, para mí, yo no me siento muy cómoda estando bajo los focos. Me puedo imaginar muy bien lo que los actores o los bailarines o los cantantes hacen, lo que yo hago con ellos. Os voy a empezar a decir cómo empecé yo con la iluminación. Lo hago desde que tenía 15 años, hace ya bastante tiempo. No os voy a decir cuántos años, pero hace ya bastante tiempo. Estaba en los Estados Unidos y me mudé a un nuevo instituto, y era un instituto muy moderno, muy avanzado. Yo crecí en Nueva Jersey y siempre me gustó el teatro y también los musicales. Así que cuando entré en esta escuela nueva, había algo que se llamaba el equipo del escenario. Nunca quería estar en el escenario, pero sí me interesaba ver esto. Y cuando llegué a la reunión, todo el mundo me dijo, ¿una chica? ¿Una chica? Y la profesora que estaba encargada de este equipo, del escenario, me dijo que no había ningún tipo de seguro para las mujeres que participaban en este equipo. Y en este momento pues me tenía que decir algo así. Así que me fui a ver al director de la escuela y él era muy bueno y me dijo, esto es ridículo. Así que volvió al profesor y le dijo, todo el mundo sabe sobre teatro, pero tú no sabes nada. Así que, más o menos para resumir la historia, os diré que me hizo muy difícil ese primer año, pero seguí participando en el equipo
y probablemente de aquel equipo soy la única que se dedicó a ello profesionalmente. Luego tuve la suerte de mudarme a Nueva York y vivir toda la bohemia, como el Off-Broadway, y empecé a interesarme por las luces en el teatro. Estudié en la universidad. Trabajé al principio como técnica y me subí a muchas escaleras y también cogí muchos focos, cargué muchos focos, y creo que esta es la mejor formación, el mejor entrenamiento que se puede tener. Me mudé a Israel cuando tenía 20 años y básicamente he desarrollado allí mi carrera. Empecé a trabajar por una compañía de iluminación que se llama Danor, que llevaba las luces al Festival de Israel, y por unos 7 años estaba en el Teatro de Jerusalén y llevaba las luces a las distintas compañías que venían. Una de ellas fue Lindsay Kemp. No sé si os suena Lindsay Kemp. Para mí esto fue mi mayor influencia. Lindsay Kemp, cuando los conocí y empecé a ir de gira con ellos, ya habían estado trabajando, colaborando. Lindsay Kemp y John Sprayberry, que es el diseñador de luces y es mi mentor de algún modo. Y Carlos Miranda, el compositor, habían estado trabajando juntos durante 25 años, y lo que más me influyó fue que habían creado un lenguaje. Y básicamente entonces decidí que eso es lo que quería hacer, encontrar un grupo de gente con el que podría crear un lenguaje. Y muchos años después tuve la suerte de encontrarme con el equipo polaco, con Walkowski, Krzysztof Walkowski, y cuando no estamos en teatro, pues también trabajo con otro compositor polaco muy a menudo. Con Walkowski he estado trabajando desde el año 98, hace ya tiempo. Hemos hecho más de 30 producciones juntos. Krzysztof, por encima de todo, es director de teatro. La primera ópera que hicimos juntos fue en el año 2000, pero él tiene su propia compañía de teatro en Varsovia. Y he hecho más de 30 producciones con él, producciones nuevas, y más o menos siempre con el mismo equipo de trabajo. Lo cual no siempre es fácil, pero tenemos un lenguaje. Es como una familia, para lo bueno y lo malo es una familia. A veces es divertido y otras veces no tanto, pero siempre es un desafío. Y cuando fui la primera vez a Polonia, lo primero que aprendí a decir en polaco fue desafío, porque creo que es mejor aprender a decir desafío que no problemas. Y bueno, ¿qué más podría deciros? Trabajo con muchos directores, pero Walkowski es el primero con el que trabajo. Siempre compruebo si estoy libre respecto a él para trabajar en otras producciones. Trabajo en muchos sitios, sobre todo en Europa. En abril haré Macbeth en Sudáfrica y estoy muy emocionada. Nunca he estado en África. Mi hija es bailarina, algo que nunca pensé que sucedería. Me encanta la danza y trabajo mucho con coreógrafos. Y yo envié a mi hija a clases de ballet cuando tenía 4 años, porque pensé que era muy bueno para formar su personalidad, pero se apasionó un poco demasiado con esto. Yo soñaba con iluminarla en el escenario y las dos hemos estado esperando este momento. Y bueno, esta es mi historia. Vivo en Israel, trabajo mucho en Europa, trabajo mucho con gente polaca, así que también voy a Estados Unidos. Esto es una buena mezcla. ¿Os enseño algo de mi trabajo? A ver. Voy a enseñaros
Esto es Macbeth que hicimos en la Monet. Perdonar. En general, una de las cosas de Magos Set es que siempre tiene materiales que reflejan, lo cual es un desafío enorme. Aquí esto es una cabina y son espejos venecianos. Así que a veces se puede ver a través de ello, a veces no. Y esto es un gran desafío. Trabajamos mucho con sombras. Aquí, por ejemplo, tenemos los niños de las brujas. Trabajamos con la idea de las sombras. Aquí están hablándoles de su futuro. Y utilizamos... Uno de los puntos fuertes de Christoph es que trabaja con actores y con cantantes y saca realmente las verdaderas cualidades del actor en ellos. Trabaja con iluminación desde el principio y en los ensayos no le gusta... La sala de ensayos nunca le gusta tener luz. Desde el principio le gusta tener luces que reflejen las emociones. Cuando lo conocí, él vino a Israel e hizo Finishing Woman, una producción de teatro en Beersheba, un teatro muy pequeño en el desierto. Y el director artístico de ese teatro pensó que era interesante que nos conociéramos. A mí siempre me ha gustado involucrarme en las producciones desde el principio, así que fui a uno de los primeros ensayos y hasta ese momento Christoph nunca había trabajado con un diseñador de iluminación. Él estaba acostumbrado a trabajar con los eléctricos y decirles quiero esto, quiero lo otro, pero no estaba acostumbrado a que desde el principio en sus ensayos hubiera un diseñador y estaba un poco sorprendido de que yo quisiera estar desde el principio y ver todo el proceso. Ahora, si no estoy ahí desde el principio, entonces me dice, pero bueno, ¿por qué no estás aquí desde el principio? Que yo no te necesito aquí desde el principio. Había pensado en deciros todas esas cosas y de pronto estoy un poco perdida. Bueno, podéis ver que también trabajamos con proyecciones. Por ejemplo, en Alcés, como podéis ver, siempre siento que me están dando desafíos cada vez mayores, ¿no? Por ejemplo, ponen una pantalla a 2 metros del frente del escenario, pero luego ponemos en el suelo un espejo y ponemos toda una puesta en escena justo en el frente del escenario y hay que iluminar esto. Así que todos estabais aquí el otro día, pudisteis ver que es un gran desafío el iluminar a los cantantes sin que la luz rebote no solo en el suelo de espejos, sino también en el espejo lateral, porque va a haber siempre reflejos. Y es un desafío enorme trabajar con esto, con esta escenografía. Voy a enseñaros algunas fotos de otras producciones. Esta es una producción de Madame de Sade, de Mishima, que hicimos en Ámsterdam. Y aquí lo que podemos ver es todo un espejo y estamos viendo el público en el reflejo, pero también es un espejo veneciano, así que también trabaja como una pantalla si lo iluminas desde atrás. Algo muy interesante que sucedió aquí, bueno, por supuesto estaba todo planeado, pero aquí tenemos un actor que está detrás del espejo y también actores que están delante de él. Ella está desnuda,
Pero en el reflejo parece que es el que está llevando el traje. Es que es un truco bonito que hicimos con este efecto de los espejos venecianos. A ver si os puedo enseñar otro. A ver. Otra vez. Ella está delante. Ella lleva el vestido sexy y él está detrás. Una cosa curiosa. Una vez estuve en un panel en Corea y había una discusión. Había un debate sobre qué es parodia hoy en el teatro. Yo estaba muy nerviosa de estar delante del público y tuve un sueño unas noches antes que me pedían que estuviera en un panel de debate sobre las mezclas de cemento. Y cuando llegué al panel estaba totalmente nerviosa, me parecía ridículo. Y 2 noches más tarde fui a la ópera en Israel y cuando salí me encontré esto. Esto es una escena. Puedes iluminarlo mejor. Y esto eran las luces de la calle en las mezcladoras de cemento. No sé qué significa. Todavía no he averiguado el significado de mi sueño. Quizá tenga que ir a una de esas personas un psíquico que sepa. No sé qué tiene que ver las mezcladoras de cemento, las hormigoneras, con la parodia, pero bueno. ¿Qué más podría deciros? A ver, voy a enseñaros más imágenes. ¿Esto es Apolonia? A ver. Esto es nuestro trabajo. Trabajamos mucho con proyecciones y con color. Yo soy muy fan del color. Durante muchos años yo tenía miedo de acercarme al color y luego de pronto me di cuenta de que el color es la vida, con las combinaciones de colores. A veces es simplemente un sentimiento interno de qué color debería emplear, pero creo que el color está alrededor nuestro y es una cosa muy importante en la luz. Jugar con el color es como cuando jugamos con ángulos, como cuando jugamos con algo en luz, lo que sea. Necesariamente no tiene que ser realista o tiene que haber una razón específica. Es algo que tiene que ver con una emoción. En Praga hice también un taller y un escenógrafo me estaba entrevistando y había otro escenógrafo que estaba en la Cuadrienal de Praga y era polaco y todos estaban allí y él me dijo, trabajamos mucho juntos y él cree que yo le he influenciado en su escenografía por el modo en que yo trabajo con la luz. Yo trabajo mucho con el verde y con el violeta y nos reímos porque él estaba llevando un jersey violeta y los demás lo llevaban verde. Entonces no lo hicieron a propósito, pero realmente pues cuando hablaba de mi influencia de los colores en ellos llevaban esos colores. Esto es Ubu Rey, una ópera de Paderewski. Esto es una obra, es un escenario enorme
como el Parlamento ruso o el Parlamento polaco. Es la guerra entre Polonia y Rusia. Al principio todo era verde para Polonia y luego se volvió rojo para Rusia. Es como Macbeth, ¿no? Alguien que coge el control y mata a todo el mundo. Aquí teníamos una proyección por detrás de la muerte, del asesinato de la gente del gobierno. Este es el Parlamento ruso y lo que hicieron fue poner unas luces móviles y luego teníamos scrollers también. Primero era el Parlamento polaco, que era verde, y después tenían los red y los rojos y los iban moviendo de verde a rojo. Y aquí, esta era la habitación de la guerra. La parte más importante es los rusos y la más pequeña son los polacos. Este es el coro de la ópera en Varsovia. Coromel. Y se puede ver lo mucho que se divirtieron, porque tenían que hacer avioncitos y tirárselos unos a otros, y también papel de váter, y eran como niños de 6 años pasándoselo bien. Esto es para mostraros un poco este tema del color. Y otra cosa que podéis ver en Alcest es que me gusta mucho mezclar el equipo de teatro con el equipo, como lámparas de focos de descarga, fluorescentes. Quizá ahora es algo que está de moda, pero yo llevo mucho tiempo haciéndolo. Me gusta mucho mezclar los colores de las lámparas de descarga y el modo en que uno de mis favoritos es el sodio de baja presión, y después todos los diferentes colores del espectro hasta que se queda en ese naranja que acaba con todos los otros colores en el escenario. Me gusta experimentar mucho con cosas diferentes todo el tiempo. Como probablemente todos sabéis, es muy raro que tengamos un reconocimiento por parte de la crítica, por ejemplo. Muchas veces dicen que la escenografía era preciosa y ya está. Y yo también, claro, yo también me lo tomo como un cumplido, porque yo podría haber hecho que la escenografía fuera horrorosa. A mí me metieron la idea de que la iluminación es una parte de la producción, del espectáculo. Digo esto para la gente de la iluminación, pero un público normal no debería ir al teatro y decir, la luz era así o asá. Es un actor más que ayuda a los otros actores. Para mí el mejor cumplido es cuando los actores vienen y me dicen que la luz les ayuda a crear sus personajes. Entonces yo sé que he hecho bien mi trabajo. Si los actores están felices en el escenario, yo sé que he hecho bien mi trabajo. No siempre están felices, pero bueno, mi trabajo también tiene esta parte, ¿no? Cuando ellos no están felices, porque a veces les cegamos con la luz y entonces se quejan. Y les decimos, bueno, si te ciegan las luces quiere decir que realmente estás bajo las luces y que te están viendo, pero a veces no les gusta tanto. Y otras veces les digo, por favor, sé amable conmigo, ¿no? Porque si no te pongo estas luces, pues no te vería nadie. ¿Queréis que os enseñe más de mi trabajo? ¿Queréis hacer preguntas? Porque estoy más acostumbrada a hacer este tipo de talleres con gente que no sabe tanto, ¿no?, sobre iluminación como vosotros, con no profesionales.
Bueno, en cualquier producción que yo tengo que iluminar, me gusta estar desde el principio, me gusta tener información del director, leo mucho sobre todo lo que tiene que ver con la producción. Por ejemplo, si hay música, pues como en Alcestes o cualquier otra ópera, escucho la ópera un montón de veces, leo el libreto. Con Christophe hemos trabajado en otros proyectos y hablamos de cosas, vamos hablando de cosas según avanza el tiempo. Él me da sus ideas sobre la producción y Magosha trae distintas fotos y bueno, es más o menos así el modo en que nos vamos influenciando. Hay imágenes visuales o escritas, cualquier cosa que a mí me pueda sugerir algo, darme una inspiración. En esta producción en particular íbamos un poquito retrasados respecto a lo que habíamos planeado. Ángel os puede hablar mejor de esto. Y a mí me dieron la información muy tarde, de hecho. Así que este proceso ha sido un poco diferente del proceso habitual, pero porque hemos trabajado tanto juntos. Siempre hay sorpresas, pero más o menos yo sé lo que puedo esperar hasta que algo cambie, pero aquí tenemos una tragedia griega, tenemos la música, tenemos Barlikovsky, tenemos Sesniak y tenemos la combinación de todo esto. Así que físicamente tenía unos límites o unos desafíos que son los espejos o estos muros tan grandes, estas paredes enormes, la cruz esta gigante. Queríamos que estuviera la cruz todo el tiempo o no. El movimiento de las paredes que en el storyboard original teníamos paredes que se iban moviendo en distintas posiciones, pero Carlos puede decir que hay 20 focos que no se llegaron a utilizar, pero que estaban preparados para el primer movimiento. Luego teníamos el lateral. Estamos preparados siempre para cualquier cosa, pero en general tengo un storyboard y más o menos sé qué es lo que va a pasar en escena, pero luego llegas al escenario y de pronto ves que es mejor con un muro que no llega hasta 4 metros, como queríamos al principio, mejor bajarlo a 2 y al final se queda en 1,20. Así que siempre se van haciendo cambios, ajustes y nos tenemos que ir adaptando a los cambios que se van haciendo. Y son cambios que nunca acaban. Anoche tuvimos el estreno y a Christophe le gusta que yo vaya también a la segunda función porque puede haber algunos cambios entre el estreno y el segundo. Por supuesto, a los técnicos aquí, al regidor, pues no están muy contentos con esto, pero este es el modo en que trabajamos y es una de las cosas que llevamos con nosotros. Tuvimos algunos problemas. No sé si algunos de vosotros habéis trabajado en Alemania, pero no me gusta generalizar, pero la broma que hago en Alemania es que usan focos enormes que vienen de una dirección, de otra dirección. Yo digamos que vengo de una escuela más americana, que se utilizan más los recortes, pero en Alemania realmente no se dan el tiempo de enfocar las cosas bien. Tienen 5 minutos para enfocar, así que tienen un foco grande desde la izquierda, otro desde la derecha, y digamos que esto es el expresionismo alemán. Cuando vamos a Alemania siempre supone un gran desafío, porque no tienes tiempo realmente para iluminar, porque si tienes 3 HMs de 2 direcciones,
pues no siempre tienes el tiempo para ajustar esto. Pero en la puesta en escena de Christoph la luz es muy importante y realmente necesitamos tiempo para ajustarla. Y tenemos muchas discusiones con los directores de ópera en Alemania y les decimos, mira, si nos invitáis a venir y a hacer nuestro trabajo y queréis el mismo tipo de trabajo que hacemos, para poder daros la misma calidad, necesitamos el tiempo para poder hacerlo. Ahora, actualmente es diferente del pasado. También el público está buscando estímulos visuales. En general, la sociedad busca estímulos visuales mucho más que antes. Ves, por ejemplo, a la gente joven que están con los mensajes de texto y al mismo tiempo viendo la tele y atendiendo otra cosa. Es como 5 cosas a la vez. Ahora hay una vida en donde todo es muy visual. Y yo les intento explicar a los alemanes que esto es otra manera de enfocar las producciones, la que tenemos en la actualidad. Y esto se aplica también a los cantantes. Antes, los cantantes de ópera estaban de pie en el escenario cantando, ahora a lo mejor están tumbados y están cantando. Y para esto necesitan más ensayos también de los que necesitaban antes. Antes también tenías una diva que llegaba 3 días antes y se metía en su papel. Pero con Warlikowski esto no es así, porque no es tan fácil meterse en sus personajes y en sus reglas 3 días antes. Para todo esto, pues necesitamos tiempo para iluminar. Y entonces los alemanes deberían cambiar su planificación para que nosotros podamos trabajar. Y muchas veces tenemos problemas con esto, sobre todo en la ópera en Alemania, porque a veces el que lleva la ópera también es un diseñador. Por ejemplo, en Berlín yo le decía, es que nunca tengo este tiempo. Y entonces le decía, bueno, pues la próxima vez pide tiempo con tiempo, ¿no? Pide tiempo antes que te den un tiempo suficiente. ¿Qué más pues puedo decir de Alcestes? Hemos trabajado ya con Angela Anocchia antes en Bech Metropolis. Y la segunda vez que trabajas con un cantante o con un actor, pues ya están familiarizados con nuestro lenguaje. Y al principio, en el primer proyecto que hicimos con ella, también se quejaba de que le cegaban las luces, pero ya esta vez ya no se ha quejado demasiado, porque ya está acostumbrada a cómo trabajamos y ya sabe cuál es el producto final y por qué lo hacemos esto. ¿Os gustaría hacer algunas preguntas sobre Alcest? ¿Tenéis alguna pregunta en particular sobre Alcest o sobre...? ¿O queréis que hable de otro tema o os gustaría ver más? En Alcest hay... En Alcest hay muchísimos reflejos y hay muchas imágenes muy seductoras con esos reflejos. La pregunta es, ¿cuánto de esos reflejos o de esas imágenes son planificadas previamente y cuántas son encontradas en el proceso de ensayos y en el proceso de producción? Están todas planeadas. Todas las sombras y reflejos están planeados. Bueno, esta es la magia de la luz. Lo que yo siempre digo es que puedes tener todos los planes, pero hasta que no llegas al escenario y enfocas de verdad las luces, entonces es cuando tú realmente puedes ver cuánto has planeado y cuánto no has planeado, y es parte de la magia. A veces tienes una idea en la cabeza de cómo van a ser las cosas y de pronto metes las luces y te das cuenta de que no funciona. Y ahora con las luces móviles
pues a lo mejor estás enfocando algo diferente y al moverlas algo surge. Sobre todo con Christophe, porque Christophe es muy sensible a la luz y cuando yo estoy moviendo para enfocar la mesa, de pronto me dice, no, así, sea lo que sea, conserva esto. Así que tenemos que mover un poquito y trabajar con el técnico y decirle, a ver, 5 segundos atrás estabas dando la luz al espejo, ¿cómo iba esto? Y esta es la magia de la luz y es lo más divertido también, especialmente con los reflejos. Y como he dicho, a veces no te gusta que todo a lo largo de toda la producción haya reflejos, pero si tienes un espejo todo el tiempo, pues la cosa no es tan fácil. Y luego están los focos móviles que te permiten hacer imágenes más bellas, porque no es solamente iluminar al protagonista, al cantante principal, pero también quieres mirar como ese reflejo que todo el mundo está en la pared. Por ejemplo, cuando el cantante está en el suelo y ves el reflejo, es bonito, pero yo no estaba tan contenta viendo cómo se movía esto. Así que tienes que encontrar como un punto medio. Si se está moviendo por todo el escenario, tienes que iluminar el escenario entero y entonces pierdes la atmósfera que querías crear. Intentas encontrar un equilibrio y encontrar la belleza de los focos móviles. Y esperar que el operador de esta luz va a ser muy sensible con este tema todo el tiempo. Creo que una de las cosas, no sé, asumo que todos vosotros habéis vivido los tiempos antes de los ordenadores y a veces tienes un operador en la mesa que es maravilloso y artístico y puedes decirle haz un fundido de 10 segundos de este lado a este otro y esto es el toque humano, esto no lo tiene un ordenador, pero a veces tienes un operador al que le dices 10 segundos y entonces cuenta así a toda velocidad, no son 10 segundos exactos y esta es la diferencia que marcan el control, ¿no? Las mesas de control de ordenadores y la diferencia con el control humano. Y siempre es importante tener ese toque humano, aparte de contar con los ordenadores. John Spratt era mucho, ahora que comentas eso, del manual, John Sprattberry era mucho de control manual. A él le gustaba operar sus luces y llevarlo todo manual, no quería saber nada con ordenadores. John era un artista enorme y verle trabajar, tenía una mesa, 72 controles y 3 presets, pero verle controlar las luces era como observar a un músico, ver sus movimientos, era como una danza, era como ver a un músico, a un bailarín, a un artista, él era increíble de verdad. Es la luz que me ilumina, que me guía. En general, la compañía de Lindsay Kemp ha sido mi mayor influencia en mi vida, en mi trabajo. Un verdadero artista. John también fue la persona que me introdujo en el mundo del color y también del no color, el que me ayudó a trabajar con el color. Hizo el Big Parade, que tenía que ver con las películas mudas, y con el color. Creó un escenario en blanco y negro, algo que era increíble. Una pregunta más. One more question. One more question. Sí, te quería preguntar acerca de en la escenografía de Alceste hay mucho fluorescente. Hay incluso hasta un santo, San Fluorescente. San Nostrum. San Nostrum. Y también esa pared de lámparas de tungsteno. ¿Eso viene
¿qué tanto por ciento se lleva al lado del iluminador o al lado del escenógrafo en este proyecto? ¿Es idea tuya o del escenógrafo? ¿Tú lo coges? ¿Cómo se desarrolla eso? Es una combinación de los dos. Y una vez más, viene de haber hecho muchas producciones juntos. Nos entendemos bien. Por ejemplo, la cruz de fluorescentes era idea de Magosha. Y tanto Magosha como yo no queríamos ver las lámparas. Pero Christoph quería ver las barras, quería ver las luces. Ahí tuvimos un pequeño debate, pero aunque éramos 2 contra 1, ganó el 1. Esta es otra cosa. Porque en esta profesión yo digo que puedo sostener con mucha fuerza que algo no me gusta. Por ejemplo, si hay algo que a Christoph le gusta y a mí no, yo le digo, no me gusta esta pista, no me gusta esta pista, hasta que lo cambie. Él me dice, vale, cámbiala. Pero digamos que yo sé que el director tiene la última palabra. Así es, esto es lo que me han enseñado, que nosotros podemos influir y dar nuestras opiniones, pero la palabra final siempre es de él. Y lo de la cruz que se viera en los tubos de fluorescente era su decisión. Y las luces que están en la mesa es mi idea. Los ECLs que están por ejemplo, las luces que están en la mesa y luego están en la morgue, en el depósito. Y hacemos mucho esto porque en las producciones de Magosha siempre las paredes son monumentales, son enormes. Y yo uso distintas luces que corta esto un poco. Así que intento utilizar distintas luces y jugar con los niveles para poder cambiar un poco la escenografía y el enfoque de la escenografía para que no se vea algo tan descomunal, que vaya un poco más a una medida más humana. Por ejemplo, en Popea utilizamos también focos de descarga y así creábamos distintas alturas, teníamos, no sé, 9 o 12, algo así. Este tipo de cosas realmente son decisiones mías, pero siempre tiene que ver también con lo que Magosha. Por ejemplo, si yo quiero 9 líneas, o sea, líneas 9 metros de fluorescentes, pues hacemos un esfuerzo combinado de diseño. Por ejemplo, con las ECLs yo también pienso cómo vamos a diseñarlo. A veces no puedo cubrirlos de ningún modo y simplemente son fluorescentes que aparecen o bombillas o focos de descarga, no sé. Bueno, quería decir que me siento un poco identificado con... Quería decir que me siento un poco identificado con tu trayectoria, porque curiosamente creo que el primer espectáculo que yo vi y que me impulsó y que me animó y me emocionó, y creo que fue uno de los culpables de que yo me dedicara a la iluminación, fue el Insiken, el primer espectáculo que vino a España. Y luego ha habido un detalle gracioso, que es que hace muy poquito me llamaron para iluminar una cementera. Una cementera es un almacén de cementos que hay ahí en la carretera de Toledo. Digo, esto son casualidades, ¿no? Era broma. No sé si lo ha entendido. Oh, great. Okay. Fantastic. It's a dream. No. Y luego había una pregunta que quiero hacerte, que es, sabemos que la luz puede cambiar la dramaturgia de un espectáculo
Y quería saber hasta dónde te dejan intervenir, porque a veces nos hacen partícipe de la historia, los directores quieren que tú la cuentes de una manera determinada, pero bueno, nosotros también podemos no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, no sé, lógicamente siempre el director tiene la razón, es como usted manda, pero a veces haces conclusiones que a ti no te parecen muy... Okay. Entonces, no sé, en este equipo, que es una maravilla coincidir siempre con las mismas personas, creo que eso enriquece el trabajo y estoy totalmente de acuerdo. No sé hasta dónde te dejan intervenir, quiero decir, si te preguntan si te parece bien el final, porque claro, en Alcest hay muchísimas licencias, ¿no? Es una tragedia griega, pero él la ha interpretado a su manera. Y yo sé que con La Luz habéis hecho también interpretaciones diferentes, ¿no? No sé hasta qué punto en este equipo te dejan opinar sobre la dramaturgia final del espectáculo. Como ya os he dicho antes, a veces sí, tengo la última palabra y otras veces no. Yo digo con exactitud lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero y cómo me siento. Pero a veces tengo que decir muchísimas veces lo que no me gusta hasta que finalmente le vuelvo loco y me dice, vale, haz lo que quieras. So, a veces es un toma y daca. A veces tengo esta escena horrible y es, vale, pues dame esta más bonita. Pero precisamente porque trabajamos como un equipo, nos influimos unos a otros en muchas cosas, en todo en realidad. A veces digo cosas sobre la escenografía, aunque a mí no me hace tan feliz que todo el mundo empiece a comentar cosas sobre la iluminación, pero hay muchísimo intercambio entre nosotros, intercambio de opiniones y de ideas. Pero también porque llevamos tanto tiempo trabajando juntos, creo que muchas veces le cuento demasiados trucos y a lo mejor debería no contarle tantos secretos, porque a veces me dice, ay, mira, hicimos esto en esta otra producción y ahora ¿cómo lo podemos hacer en esta? Así que creo que es un estudiante demasiado bueno. Pero en general somos gente afortunada por trabajar en esta profesión. E incluso con todo el estrés que conlleva, a veces los enfados, creo que somos gente privilegiada. Porque es un arte que es magia realmente. Y a veces cuando voy al escenario, ya os digo que llevo mucho tiempo haciendo esto. Cuando enfocas esa primera luz, sientes esa emoción dentro, para la que no hay palabras. Porque el hecho de que trabajemos en una profesión de la que estamos enamorados, pues porque realmente no puedes trabajar en ella si no la amas, pues es realmente un privilegio. Uno de mis próximos proyectos, como ya os he dicho, voy a trabajar en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Entonces están situando la escena en la República del Congo y estoy leyendo mucho sobre el Congo. Y la primera vez que lo leí me dijeron, ¿sabes dónde está? Y inmediatamente lo puse en Google y le dije, sí, ya lo sé. Así que estoy leyendo mucho. Y lo que pasa es que cuando estás en mitad de todo este estrés, bueno, no hay nada como la República Democrática del Congo. Y realmente, bueno, somos gente privilegiada. Realmente quería deciros esto. También soy madre. Tengo 2 hijos. Mi hija es una bailarina y también tengo un hijo que está ahora en el ejército, en Israel. Y a veces la gente me pregunta cómo he podido desarrollar una carrera profesional y al mismo tiempo ser madre. Y les digo, bueno, mi filosofía de la vida
es que no estamos aquí solamente para procrear, es parte de la vida, pero no es la única cosa en la vida. Creo que para todo el mundo el trabajo se lleva el 90% de nuestra vida y la mayor parte de la gente lo hace, es desgraciada. Y realmente creo que a mis hijos les he dado el ejemplo de una persona que ama su trabajo. Así que quizá no estaba ahí para todos sus partidos de baloncesto o para sus recitales de danza, pero les he enseñado algo importante. Y esto es parte de mí. Bueno, vamos a ver. Has estado diciendo muchas cosas que a mí me han dado en la fibra sensible, ¿no? Porque yo soy una loca de este oficio. I'm really passionate about this. Quizás la que más me ha impactado es cuando has estado hablando de este diseñador que trabajaba sobre la mesa de luces, directo, manual, porque me he identificado totalmente. ¿no? A mí me gusta trabajar así, me gusta ser yo la que le ahorro trabajo a los técnicos, ¿no? Me gusta ser yo la que programo, ¿no? la que grabo memorias, construir los cuadros de luz y luego llevar, a ser posible, pues llevar al espectáculo. Y aunque grabo todos los tiempos y tal, pero me gusta también llevar manualmente los tiempos, seguir a los actores, seguir la música. ¿No? Entonces, vamos a ver. Si en algún momento no puedo hacer esto, a mí casi, no es que no lo haga, pero me cuesta muchísimo grabar las memorias. O sea, decirle, dar las órdenes a otra persona y que otra persona lo está haciendo por mí, ¿no? O sea, has hablado también mucho del color, que para mí es una fascinación. Entonces es como decirle a o sea, como si fuera un pintor, como si yo fuera una pintora, que hay otra persona que tiene los pinceles y le digo, aquí me echas 20% de rojo, aquí 50% de azul, estas cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo te quería preguntar si tú sientes o has sentido esta necesidad, ¿no? O sea, esta necesidad de hacerlo así, de esta forma, aunque más orgánica. Es que a veces me siento extraña por esto, ¿no? Por el tema este, ¿no? No, pero si esto es algo más habitual, ¿no? Lo de que te lo haga otra persona, de que das las órdenes, todo esto. Lo digo porque una vez en una conferencia no recuerdo ahora el nombre, que iluminan en el teatro en el Circo del Soleil, Luc Lafortune, decía esto, ¿no? Que él se sentía incomodísimo de tener que pedir a un técnico al lado que le fuera grabando en mesa, ¿no? No, es eso. Entonces, si sientes esa necesidad y luego incluso, claro, tú no vas a estar llevando todas las funciones, pero si sientes por lo menos la necesidad de mover tú las luces. If you really feel this need to move the lights yourself, to control them yourself. Podría decirlo que sí, lo hago. A veces es muy frustrante porque necesitas tiempo para lograr hacer algo. A veces necesitas... Al principio sí necesitaba ocuparme de controlar todo. En mis primeras producciones trabajé durante varios años para Compilite, que llevaba una de las primeras mesas de luces, así que desde el principio estaba familiarizada con las mesas de control. Y como ya os he dicho, depende de qué tipo de arte estás iluminando, porque si estás haciendo, por ejemplo, algo de ópera, un teatro de ópera que se va a hacer una y otra vez, pues necesitas este tipo de equipo y
y lo utilizas, pero yo sigo sintiendo que pinto el escenario, porque digo, pon este porcentaje de este color, esta luz, y realmente estoy haciendo toda esta creación, y los técnicos me ayudan a hacer realidad mi sueño en el escenario, así que yo sigo sintiéndome que soy yo la que pinta, pase lo que pase. Respecto a controlar la producción, creo que me pondría demasiado nerviosa. Si lo tuviera que hacer ahora, me pondría demasiado nerviosa. No quiero la responsabilidad de crear mi propio arte. Prefiero repartir esa responsabilidad con otras personas. A veces me siento entre el público, como ayer, y de pronto había un recorte que no estaba donde debía de estar. Y bueno, yo no me sentaba ahí como, pero ajústalo. Pero cada producción, cada show es como un niño, tienes que dejarlos irse, dejar que caminen solos. Si es una producción con la que viajas, trabajas todo el tiempo, pero son como niños a los que tienes que dejar partir, hijos a los que tienes que dejar partir, tienes que confiar en el equipo técnico y rezar de que todo va a salir como se había planeado, como tú lo habías planeado originalmente. Y con las luces, pues no solamente tiene que ver con los técnicos. El otro día tuvimos una lámpara de 50 vatios que explotó y llenó todo el escenario de cristales. Y eso puede pasar durante una representación. Así que tienes que confiar en el operador de la mesa de luces, que va a saber qué hacer cuando sucede algo así, porque ese foco no lo vas a tener. Pero tienes que confiar en que los técnicos, la gente de luces, son profesionales que van a poder hacerse cargo de esto. Y creo que una de las cosas que más me gustan de esta profesión es trabajar con distintos equipos técnicos. Y normalmente me llevo muy bien con los técnicos. ¿Por qué? Porque yo también fui un técnico. Y creo que esto es algo muy, muy importante, una de las más importantes. Que muchas veces los diseñadores de luces dicen, soy el diseñador y yo les digo lo que tienen que hacer, pero como yo me he subido a una escalera antes, yo sé que es importante, sé lo que es cuando estás a 14 metros del suelo peleándote con un foco, y yo puedo entender eso, porque he estado ahí. Y también durante 3 años fui la jefe de luces como Ángel en Israel, en el Teatro de la Ópera. Así que cuando Ángel me dice, no, ya no hay más luces móviles, y yo le digo, una, yo sé que tienes una ahí escondida. Y bueno, pero bueno, yo sé cómo salirme con la mía al final. Pero sí, me encanta trabajar con distintos equipos, me encanta trabajar con técnicos, me encanta trabajar con la parte técnica y también con la artística del teatro. Creo que ser un diseñador de luces es justamente eso. Eres la persona que está entre los artistas y los técnicos. Y me gustan ambos lados. Realmente lo disfruto. Es algo distinto, es un tipo de control distinto de la producción. Yo te quería preguntar un poco, ya que llevas muchos años trabajando en la iluminación y en estos últimos 15, 20, 30 años ha habido una evolución tecnológica muy rápida, muy veloz, y se han introducido nuevos aparatos, efectos, hay una librería impresionante de focos y después también de proyección. La proyección entra en el escenario con el teatro y la ópera. Todos estos cambios, cuando van apareciendo las consolas programables, etcétera, ¿cómo te van afectando a la hora de diseñar o cómo las vas utilizando para aprovecharlas en el diseño? ¿Cómo es tu experiencia con esta evolución, digamos? Para mí, cualquier tipo de novedad, de proyecciones, es una herramienta más con la que trabajar.
Creo que es un desafío el aprender a utilizarlas y me gusta. Me gusta el mix media, me gustan unir los distintos tipos de arte. Me gusta utilizar las luces o las proyecciones. Creo que os habréis dado cuenta que utilizamos mucho los proyectores como una luz más. Utilizamos la luz del proyector. Os puedo enseñar escenas en las que utilizamos prácticamente solo la luz del proyector, blanca o con colores, para iluminar. Lo utilizo como otro instrumento de iluminación. La pregunta es un poco cómo lo vas introduciendo en el diseño. But the question is how you introduce this in design. You experiment with them, you use it because it's something new or because you can add something to the production. How you select all these different instruments when approaching the design of a new production? Básicamente es lo mismo. Como ya os he dicho, me interesa mucho utilizar cosas nuevas. Es como si decides, es experimentación en realidad. Experimentas con algo por primera vez y es el tipo de decisión de si utilizo un funnel, utilizo un recorte, es ir un paso más allá utilizando un instrumento nuevo. ¿Esto responde a tu pregunta? Para mí es otro instrumento. Tenemos los móviles, tenemos los recortes, tenemos funnels y a veces PCs, ordenadores, pero es otro medio más para crear. Hilando con lo que acaba de preguntarte Ezequiel, quería saber un poco cuál era tu postura respecto a... Ahora parece ser que la industria avanza inexorablemente hacia el LED. Quieren que todo sea LED, y nosotros desde la asociación apoyamos de manera bastante intensa una campaña que hay que se llama Salvar en Tungsteno. Yo soy un poco pesado con el tema, pero... My name is there. Sí, yo también formo parte de esa campaña. Quería que me dieras un poco, que nos dieras tu punto de vista respecto a esta situación. Mi punto de vista está un poco mezclado porque también soy muy ecológica y creo que la industria del LED es fantástica en este sentido. Ha sido un gran descubrimiento no tener que utilizar tantas bombillas quizá no es tan bueno para el tema del empleo, pero los LEDs todavía no han llegado a donde yo creo que lleguen respecto a los colores o el control, pero creo que están avanzando, pero a mí me entristecería mucho si acaban con las luces de tungsteno. Por ejemplo, tenemos 5.000 en este muro de luces incandescentes. Hasta ahora los LED no han conseguido llegar a donde han llegado los tungstenos. Y me gustan. En mi casa he cambiado. La mayoría de las bombillas que utilizo en mi casa son ecológicas. Y que tienen que ir a encenderse poco a poco. Y ahora tenemos luces frías, luces cálidas. Pero claro, en el escenario es distinto de una casa y necesitamos los tungstenos. Claro, lo que nosotros pedimos como iluminadores es que se mantengan los distintos tipos de fuentes de luz. No es que estemos en contra del LED, ni contra ni contra nada, al revés. We're not against LED, we're pro LED. But mantengan el tungsteno y what we want the incandescent lights to still live and make us be able to choose. We're also still pro candles. Sí, también estamos a favor de las velas. Tampoco queremos que desaparezcan las velas.
Y si lo... Sí. No queremos tampoco que desaparezca el sol ni la luna, son todo... Tenemos que tener todas estas herramientas, todas estas fuentes de iluminación. Pero creo que en nuestras casas debemos de mudar, de hacer el cambio a las bombillas ecológicas. Así encontramos un equilibrio con realmente la energía que derrochamos un poco más en el teatro. Pero sí, yo decididamente estoy a favor de salvar el tungsteno. Varias preguntas. Pau decía que ella necesita mover la iluminación personalmente. Yo no estoy en ese extremo, pero sin embargo sí tengo la sensación, recordando precisamente al iluminador de Lindsay Kemp, con una mesa de 3 preparaciones y un gran crossfade, una Strand con un gran crossfade fantástico, que hacía unos fundidos imposibles de hacer de ninguna otra manera. Sí tengo la sensación de que estamos perdiendo una parte de la iluminación en la ejecución. Muy difícil mantener ese crossfade con móviles, etcétera, pero sí tengo una cierta añoranza de esa parte. Curiosamente, mi primera mesa de iluminación fue una mini CompuLight. A mini CompuLight was my first light table. También estoy con la nueva tecnología. So I'm up for new technologies. Entonces, la primera pregunta es si no crees que hay una pequeña pérdida en esa ejecución manual que durante mucho tiempo se ha hecho en los teatros a cambio de una tecnología mucho más eficiente, pero un poco menos humana. Don't you think that using these high efficiency instruments that we have now, we're losing the human touch a little bit? Sí, quizá estamos perdiendo un poco ese toque humano, pero en general esto está sucediendo en el mundo entero. Se está perdiendo esto. Es que cuando haces una llamada de teléfono, por ejemplo, hasta que consigues que te conteste una voz humana, a veces esto te lleva horas. En general se está perdiendo este carácter humano. La gente joven ahora están en un restaurante en la misma mesa y cada uno está mandando mensajes de texto. Estamos perdiendo un poco esa calidad humana y el teatro es un reflejo de la sociedad y es parte de ello también. Y es igual que os he dicho antes, un artista como John, nunca un ordenador se va a poder comparar a lo que hacía John. Pero cuando tienes un operador que cuenta así malamente los segundos, pues en ese caso sí es necesaria un control de una mesa, pero por ejemplo en conciertos de rock and roll haya un toque humano más importante a la hora de operar las luces, pero en ópera de todas maneras sigues viendo que hay un toque humano con las mesas. Y se pueden hacer un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, con las pistas, antes incluso John tenía la limitación. Él tenía 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Y actualmente con los ordenadores, con las mesas, puedes tener 100 focos. Si tienes el tiempo de programarlo, puedes hacer que estos focos se muevan cada uno a su ritmo. Y puedes hacer cosas increíbles. Ahora realmente lo importante es el tiempo. La segunda pregunta es... pregunta es a propósito del color. Cuando el color está asociado a la naturaleza, al día, a la noche, etcétera, es muy fácilmente compartido por el público. Cuando el color está asociado a los sentimientos, la banda verde, la primera parte es... ¿Para ti hay alguna asociación entre sentimientos y colores, aunque sea una asociación personal? ¿O en cada espectáculo el color es libre, sin código personal? A continuación de la pregunta es si existe ese código personal, por decir cualquier cosa, angustia verde, o, ¿crees que el público lo entiende?
You think that the audience understands this code or this language? First of all, I think that the audience understands it. Creo que el público lo entiende de una manera inconsciente, no consciente. Creo que lo que hacemos con las luces es algo que de manera subconsciente llega al público. Y lo mismo sucede con el color. A lo mejor el público asocia el rojo con la pasión o con la ira, pero de pronto puedes decidir que para ti es verde. Depende de cómo lo utilizas. Cómo lo utilizas es cómo va a llegar al público. Hay unos colores básicos que todos asociamos a algo. Pero a mí también me gusta jugar mucho con esto, como ya os he dicho antes. Y a lo mejor puedo iluminar una velada romántica con un amarillo sodio y no con azul. Y intento que esto funcione. Me gusta experimentar mucho con el color. Siempre estoy muy emocionada cuando puedo trabajar con un nuevo filtro de color. Hay filtros con los que siempre trabajas, pero siempre me gusta añadir unos cuantos nuevos. Por ejemplo, el amarillo mostaza, sacarlo y ponerlo en otro lado. O poner un verde rosa. Es todo un mundo hoy en día. Antes teníamos colores básicos y mezclas, pero actualmente es como algo infinito. Y también los móviles. A mí me encantan, soy muy fan de los móviles. No necesariamente por el movimiento, pero creo que es una herramienta genial. A mí me ayuda muchísimo a la hora de crear. Hay algunos que me gustan más que otros, pero para mí es uno de los mejores inventos que ha habido. Me gustan mucho. Pero también me gustan los Fresnels tradicionales y las luces tradicionales. Una última pregunta. I have a last question. Yo soy muy respetuoso con las proyecciones encima del escenario. I respect very much projections on stage. La imagen es muy potente y es una competencia desleal con los actores. Me parece que hay una sobreutilización de las proyecciones encima del escenario moderno. Y me gustaría preguntarte a propósito de eso, porque creo que salen normalmente perjudicadas, cada vez que hay proyecciones sin control, salen perjudicados los actores, que en mi opinión es a quien deberíamos respetar cuando estamos haciendo artes en vivo, estamos encima de un escenario. We are lighting the persons on stage. Yo estoy de acuerdo contigo. Muchas veces me cansa mucho esto de tener proyecciones. A veces funciona muy bien, pero creo que sí, que actualmente están abusando un poco de esto. Por ejemplo, para mí es como, bueno, ya lo hemos visto, a lo mejor está muy bien lo de ver primeros planos así, pero creo que es como con cualquier otra cosa que hay en el mundo, que se llevan las cosas a un extremo hasta que se lleva a la normalidad. De algún modo es como un juguete nuevo. Y también, digamos que ahora económicamente es más posible. Antes solamente producciones que tenían un gran presupuesto podían utilizar las proyecciones. Hoy en día es algo más común, es más accesible y todo el mundo lo intenta utilizar, pero con el tiempo se convertirá en una herramienta más, no será tan predominante. Yo creo que es una cuestión de moda en este momento, pero sí, a mí a veces también me cansa. Una pregunta respecto también a lo que voy hilando de las preguntas que hace la gente, yo voy sacando.
que ha hecho Tano. ¿Qué opinión tendrías respecto a las proyecciones, la pequeña película del principio de Alcest? ¿Crees que realmente sirve a la historia? ¿Cuál es tu opinión personal? Do you think that the way the story starts with this video, this interview in the beginning, do you think it really adds something important to the story or not? I definitely think so. I actually really, Yo creo que sí. Bueno, esta vez creo que lo que ha hecho el videoartista es muy bueno. A mí me gustan mucho las proyecciones. Es como un guiño. Es como un guiño al público. Es la presentación de Alcestes. Y quizá para el público español en particular, porque tienen monarquía también, creo que realmente lo acerca al público utilizando esta entrevista. Aunque la entrevista es con la princesa Diana y bueno, se ha basado en ella, creo que le da al público una referencia y les da... Creo que esta es una de las cosas increíbles de las tragedias griegas que siguen estando de actualidad. Creo que este vídeo del principio hace más accesible al público el comprender la historia. A mí me gustan las producciones tradicionales también, más clásicas, pero también al mismo tiempo, ¿cuántas veces puedes ver a Alcestes con un vestido griego y situado en el mundo griego antiguo? Para mí es mucho más interesante trasladar la historia a nuestros días y ver que sigue teniendo importancia, sigue estando de actualidad. Yo creo que este vídeo del principio es una introducción a la ópera. Hacemos esto muy a menudo y por ejemplo, hicimos Parsifal en la Bastilla, en París, y empezaba... Habían sacado algo de una película y, claro, los fans más clásicos de Wagner pues no estaban muy de acuerdo con todo esto, ¿no? Y quizá pues esta gente no debería venir a ver este tipo de producciones. Yo creo que sí, que es una parte importante que contribuye a entender la obra. Te has dicho que te gustaban mucho los colores, los móviles. ¿Has tenido alguna vez algún contacto con el diseño de rock and roll, pop? You light up like rock and roll or pop concerts? I'll tell you, I've done almost everything. Creo I've done concerts, but like que he hecho casi todo. He hecho conciertos en estadios de fútbol, campos de fútbol, pero nunca me he ido de gira con una banda de rock. Ahora soy demasiado mayor para hacer esto. Me hubiera gustado quizá, pero hago muchas cosas de música. También ilumino conciertos. No necesariamente rock. El año pasado hice un concierto en Jerusalén, en el antiguo edificio del YMCA, y era un compositor etíope de 19 años que estaba viviendo, un israelí que vivía en Londres, encontró a esta mujer que llevaba 40 años viviendo en Jerusalén, en Israel, y la llevaron al concierto. Y para mí, pues era un mundo completamente nuevo. Su música estaba occidentalizada, pero se podían ver las raíces africanas muy bien. Y fue algo precioso para mí. Los músicos en el escenario, los cantantes y un espacio precioso. Yo podía iluminar todo el espacio y me encantó. Me encanta trabajar con música.
También trabajo mucho con artistas que crean esculturas en la naturaleza, que trabajan con el medio ambiente en lugares específicos. Me encanta iluminar viejos almacenes. Por ejemplo, cuando dijisteis lo del almacén de cemento, no las hormigoneras, pero las naves donde lo almacenan. O, por ejemplo, un puerto. Me encantaría iluminar un puerto, donde llegan los barcos y hay estas máquinas gigantes, estas grúas que trasladan los contenedores. Hablamos Juan y yo antes de empezar sobre la iluminación de las cosas que nos surgían. Dijo lo de la cementera y le decía que yo iluminé una historia de un depósito de gasolina interior. El último que había salido era una pista de squash llena de cristales. Y entonces el otro día fue muy atrevido, te vi cosas muy atrevidas en tu puesta en escena de iluminación, ¿no? Y entonces, pues sobre la pregunta, me gustó, gracias. Audacious, let's say. Thank you. It's, no, I think that, once again, it's, Sí, vuelvo a repetir, es iluminar espacios alternativos y para mí esto es un sueño. También tengo que decir que en la escenografía de Magosa muchas veces hay cosas así porque no es un enfoque realista y a veces tiene ese toque industrial en su escenografía y creo que quizás esta es una de las razones por las que me gusta trabajar, iluminar sus ideas. ¿Os gustaría ver algunos trabajos míos más? ¿O os puedo enseñar cosas que he hecho no solo con Warlikowski, pero otros proyectos diferentes míos? Y quizá esto os dé más ideas para nuevas preguntas. Os voy a ir poniendo fotos. Muchas van a ser de Warlikowski. Esto era una producción de teatro de Macbeth. ¿Alguien sabe cómo hacer esto como una presentación rápida de diapositivas? A ver. Esto es Madame de Sade. Necrópolis. No sé si lo habéis visto. Lo tuvimos aquí. Esto era un King Kong que tenía 10 metros de aquí a aquí. La cantante, que es la misma que representa el Cest, iba en su mano. Podéis verla, que está sentada en la mano del gorila y la mano se movía. Y eso fue divertido, iluminarlo. Este otro director de ópera polaco, Mariusz Saliński, trabajo mucho con él. Podéis ver que es un entorno muy diferente. Esto es algo que hicimos, a ver, hicimos una producción, a ver, perdonad, de un tranvía llamado Deseo en el Odeón de París con Isabelle Huppert, la actriz. Pero era la versión de Warlikowski de un tranvía llamado Deseo, así que cuando la invitamos a Isabelle Huppert a participar en el BAM, cuando nos invitaron en el BAM, no nos dieron los derechos porque Warlikowski había metido parte de Salomé de Oscar Wilde, había una mezcla de cosas. Pero fue una producción muy interesante y os voy a enseñar una escena que creo que es muy interesante. No. A ver, vuelvo a Macbeth.
Lo que tenemos aquí es un colchón, hay una cama en el frente del escenario y el público está mirando la espalda de los cantantes. Hay una especie de túnel largo que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Así que vemos estos personajes en el reflejo en el cristal. Y Isabelle Huppert está tumbada dentro del túnel. Hay una especie de cristal que cuando tienes luz se convierte en transparente y cuando no hay luz se vuelve opaco. Así que puedes también proyectar sobre él. No sé si aquí tenían la proyección, pero también funciona como un espejo veneciano, como un telón veneciano. Y también dentro del túnel teníamos un material reflectante en el suelo y también los fluorescentes atrás que podéis ver que se van moviendo. Pues a medida que el tranvía se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y también teníamos neones detrás que se movían arriba y abajo. El neón es un instrumento que utilizamos mucho cuando tenemos presupuesto suficiente. Lo habéis visto en Alcest. Esto siempre es uno de los problemas con el presupuesto. Aquí también podéis verlo. Es como en un tranvía. Hay muchas peleas y estos son todos espejos en el suelo. Sí. It was me who told you. Bueno, y os decía, ¿quién me ha dicho antes que había habido una crítica en los periódicos que hablaba sobre los desnudos en Alcest? Bueno, he sido yo, la traductora, la que se lo ha dicho. Había una crítica en el ABC y hablaba de los desnudos. Aquí hay una mezcla. Tenemos fluorescentes, tenemos LEDs, tenemos móviles. Por debajo del tranvía yo puse luces LED y daba un efecto muy bonito de movimiento hacia adelante y hacia atrás. Podéis ver el color. Las sombras también son una parte importante. Es algo con lo que trabajo mucho. Me encantan las sombras. Creo que son preciosas y son una parte muy importante de la iluminación. Una de las cosas más interesantes de Balkowski es la mezcla de cosas,
texto es muy importante, pero también es cómo combina las distintas formas de arte. Al final de esta producción, ella canta toda una parte de la ópera de Monteverdi, que es un mundo muy distinto de un tranvía llamado Deseo. Siempre es interesante para un iluminador. Y se puede oír la voz de Christophe. Bueno, a ver qué más os puedo enseñar. También hicimos Hércules, que se estaba afeitando. Hay muchísima más crema de afeitar ahí de la que tenemos aquí, en esta producción de Alcestes. Y también podéis ver los fluorescentes arriba. Había este cubo que también tenía LEDs todo alrededor. Podéis ver las líneas de los LED. En esta foto no se ve. Es una de nuestras producciones teatrales. La estrenamos en Varsovia, en un almacén antiguo, pero se diseñó para el Palais de Pape en Aviñón, que tiene 4 metros. 40, es una escenografía enorme, tiene 40 metros en Aviñón. En Varsovia quizá teníamos 200 personas en el público y en Aviñón teníamos 4.000. Pero aunque en Varsovia había mucho menos público, la escenografía tenía que ser igual. Esto es otra cosa con reflejos. Aquí tenemos otra vez. Esto también es un gran desafío muchas veces, porque utilizan mucho estos espacios pequeños, como estas habitaciones pequeñas, que cómo iluminarlas de manera que resulten interesantes. Y también es este tipo de cristal que se puede volver opaco. Y si lo iluminas desde el frente, se vuelve totalmente opaco. Aquí tenía MR16 en algunos puntos, pero era difícil conseguir darles suficiente luz, y también dentro de esta especie de caja hacía mucho calor para los artistas. En general, si venís a ver una de nuestras producciones, es mucho mejor sentarse arriba y poder ver el suelo. Yo estaba en la segunda fila ayer y no vi nada de esto. No algo que sea interesante para las luces. ¿Algo más? Can we see más from Alceste? Estoy intentando encontrar, a ver si alguien me puede ayudar, si no.
Esto es de los ensayos, así que no hay trajes. Igual debemos hacer algo de ayer. Esto es nuestro ensayo. A ver si podemos encontrar algo de ayer. ¿Hay alguna escena en particular que os gustaría ver? ¿Os acordáis de algún acto, alguna escena en algún acto en particular que os ha llamado la atención? They didn't see just to see different parts. Yes, just maybe any match from each act. Esta es la proyección del principio, la entrevista. Wake up in the morning feeling you didn't want to go out of bed. You felt misunderstood and just Aquí lo que era divertido es que tenía luces que venían desde muy lejos y si alguien tenía que pasar por fuera, me preguntaban que si a mí me importaba esto. Y es la primera vez que dije, no, pasad. Porque para mí era bueno que hubiera este movimiento fuera, que hubiera gente moviéndose todo el tiempo. No importaba, porque por ejemplo en el banquete había camareros que iban, venían, entraban, salían y así no nos importaba que se movieran delante de las luces.
Por ejemplo, aquí utilizo los focos de descarga poco a poco. Hay 6 pistas de luz de 100 vatios. Primero hay 4 y luego hay 2 que se añaden. Así que yo juego con cómo las luces van aumentando. Es como luces de trabajo. Que dan esas sombras tan bonitas de los focos. Por ejemplo, estos focos, decidí que esto es lo que quería para la escena del banquete, pero luego decidimos que lo podíamos utilizar también en otras escenas a distintas alturas. Aquí lo hemos movido hasta arriba del todo. En la última escena tenemos otra que está solo a 2 metros. En esta no. Pero en otros proyectos, por ejemplo en Apolonia, sí los utilizo, los de descarga. Y sí utilizo las luces de trabajo, y los cubro, pero en esta producción los he dejado completamente al descubierto porque el escenario es tan enorme que funcionaba bien así. Decidme cuándo paso a la siguiente escena o si queréis quedaros en esta. ¿Pasamos a la siguiente escena? Aquí estamos jugando con los fluorescentes, los encendemos, los apagamos. Aquí viene la cruz. También cuando veis los fluorescentes, siempre es una cosita ahí difícil el cegar o no a la gente, cegar al público y lo fuerte, la intensidad. Esto se hizo a propósito, que fuera tan intenso. Ahora podéis ver que se hace un poco menos fuerte la intensidad. Este era este efecto que poníamos todo en flash.
Aquí en el banquete sabía que iba a haber mucho espejo y cosas así, cristal, así que decidí que sería bueno tener estas dos líneas largas fluorescentes en la mesa que añadieran un poco de brillo a esta mesa del banquete. Y después teníamos los fluorescentes largos en la mesa y también fluorescentes arriba. Y también he jugado mucho con el modo en que se iban rompiendo las paredes. Trabajaba a veces con una pared, con otra o con esquinas para poder ir cambiando el aspecto de la escenografía. Y en esta escena trabajamos muchísimo con los reflejos también. Y aquí en la última escena, que es el infierno, a propósito de los colores y de la que quizá el color que asociaríamos al infierno sería el rojo o el naranja, y nosotros decidimos ir justo por lo opuesto y escogimos un infierno verde, pero creo que funciona bien. Sí, justo. Es otro tipo de infierno. Y aquí también estoy utilizando la luz del proyector. Les pedimos que recortaran esta parte del muro, que es verde. Les pedimos que proyectaran una luz verde. Y son los focos móviles, ¿no?, los que iluminan las paredes. Y también está el humo, que siempre es un buen efecto. Y tenemos, sí, las luces de pie son LEDs. Es producción de la Casa del Teatro Real. Here it's the projection light, but there are times when I like this whole wall also with the moving light. Where are these working? They're working in the banquet or in the church, both in the banquet and the church. On the end here they work also when Apollo comes. You can skip to Apollo, the real Apollo. This is the thing. Esto es lo que os quería enseñar. Tenemos estas luces LED en la base de todos estos podios. Originalmente, cuando hablé con Magosa, ven fluorescentes ahí y tener más o menos el mismo color que el resto de las cosas. Pero no había suficiente espacio, así que utilizamos LEDs. Y pedí un blanco frío que al final se volvió un poco violeta. Así que estábamos experimentando con filtros y lo que hicimos al final fue en esta especie de LED frío violeta pusimos un filtro 6 y un plexiglas blanco en el frente para conseguir una luz blanca más tipo fluorescente. Quizá deberíamos jugar más con los filtros y encontrar algo mejor. Pero este es uno de los problemas que hay ahora con los distintos tipos de luces cuando intentas que sean similares unas a otras. Los colores que más utilizo, pues 200.
Me gusta cambiar la temperatura. 200 me gusta mucho utilizar. 168 para iluminar los rostros. Para la piel pálida le da un color muy bonito. Me gusta también utilizar mucho los verdes y los violetas. Así que 1,70, 1,42. Mis azules favoritos, el Tokio azul, que es muy muy oscuro, pero a mí me gusta mucho. Tiene mucho poder. Y los filtros HT también. Creo que desde el principio he estado utilizando el 1.17 y me sigue gustando, lo sigo utilizando mucho. Me gusta experimentar con todo tipo de cosas. También me gusta mucho el 127, el 207, el chocolate. En general el chocolate siempre está entre los favoritos en la vida. Soy una adicta total al chocolate. Lo admito. Confieso públicamente que soy adicta al chocolate. Vamos a ir a la entrada de Apolo. Nos lo pasamos muy bien con el efecto del tungsteno y por eso os vamos a mostrar por qué el mundo todavía necesita el tungsteno. Creo que realmente deberíamos tomar fotos de esto y enviarlo para la campaña. En la última producción de teatro en Cabaret, está basada en Cabaret, también Magos ha diseñado un muro de tungsteno, de incandescentes, y en Apolonia hay todo un techo de rojos y blancos, así que sí, defendemos, apoyamos esta campaña. Y sabéis, tengo que deciros que Christophe dijo, ¿podemos hacer que las luces suban y bajen? Y le dije, sí, le preguntaré a Ángela a ver si lo puede cambiar. Desde donde yo estaba puesto en el ensayo no llegué a ver, veía que... ¿Me oyes? ¿Hola? Sí, ¿no? Hola, ahora sí. Desde donde yo vi el ensayo, fue en este lado, no llegué, veía la luz, pero no, ahora acabo de ver que tiene movimiento. ¡Wow! Como en todo, yo creo que si algo te gusta, tienes que verlo, especialmente como diseñadores de iluminación. Hay que verlo de distintos ángulos, de este lado, de este otro lado, arriba, abajo. Eso que has dicho se lo vamos a transmitir al Teatro Real. No sé qué opinarán al respecto, pero podíamos venir a verlo 5 o 6 veces. We could come to see this 5 or 6 times. Quería daros las gracias por este encuentro tan bonito. Me siento muy honrada de que me hayáis invitado a participar. Me gusta mucho siempre venir y trabajar en España. Me encanta trabajar en España. Muchas gracias. Y mucha suerte. Bueno, antes de terminar, nuestro presidente quiere hacerle... Bueno, simplemente darte las gracias por tu generosidad. Darte las gracias por tu generosidad y haber dedicado estas 2 horas maravillosas a nosotros. Esto es lo que nos hace aprender y seguir
practicando este oficio, pasión, yo diría, por la luz. Y bueno, como señal de agradecimiento te queríamos entregar un regalito que espero que no sea demasiado pesado para tu maleta. ¿Vale? Si es muy pesado, te lo enviamos. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. It's beautiful.